Bienvenidos a este ejemplo de dualidad, en donde vamos a construir primero el problema dual asociado a este problema primal. Entonces, para construir su problema dual, que ya lo tenemos aquí, hay que fijarnos en la tablita que tenemos para pasar de un problema primal a un problema dual. Lo primero que observamos es que la función objetivo es de minimizar. El número de variables son 2, ya que tenemos 2 restricciones en el primal. Y después los coeficientes de las restricciones corresponden a la matriz A transpuesta y las restricciones se comportan de acuerdo al signo de las variables en el primal. Vemos que x1 es mayor que 0, mayor o igual que 0. Por lo tanto, como la variable es mayor o igual que 0, la restricción 1 corresponde a mayor o igual que el coeficiente 3, que es el coeficiente de x1 en el problema primal. En la restricción 2, vemos que la restricción es mayor o igual, ya que también x2 es mayor o igual que 0. La restricción 3 queda como mayor o igual, ya que x3 es mayor o igual que 0. Y los signos de y1 y y2 son mayor o igual que 0, ya que las restricciones son menor o igual. Entonces corresponde a esta parte de la tabla. Una vez que ya construimos el problema dual, vamos a pasar a la siguiente parte. Para este inciso B, vamos a resolver el problema primal con el algoritmo simplex. Y en cada iteración vamos a identificar el valor de las variables duales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver el problema simplex es pasar a formato estándar el problema primal. Así que agregamos las variables de holgura x4 y x5. Así, x1, x2, x3, x4 y x5 son mayor o igual que 0. Como las variables de holgura nos dan una matriz identidad inicial, decimos que podemos comenzar con la base B1 asociada a las variables x4 y x5, que corresponde a las columnas A4 y A5. La matriz inversa de B1 es ella misma, ya que es la identidad, y la multiplicación de B1 inversa por B es igual a 5 y 4. Entonces, podemos hacer la multiplicación de B a la menos 1 por A, que vuelva a quedar la misma matriz A que estuvimos escribiendo aquí. Y así comenzamos la primera tabla simplex. En esta primera tabla simplex identificamos aquí los valores de B a la menos 1 por A, B a la menos 1 por B. Los coeficientes de x4 y x5 corresponden a 0, ya que son variables de holgura y tienen un valor de 0 en la función objetivo. Y después calculamos los coeficientes de costo reducido asociados a las variables no básicas. En este caso corresponden a las variables x1, x2, x3. C4 y C5 corresponden a un valor de 0. Entonces, como estamos en el problema de maximización, nuestra prueba de optimalidad es que todos los coeficientes de costo reducido de las variables no básicas tengan un valor menor o igual que 0. Entonces, el coeficiente C1 y C2 vemos que tienen un valor mayor o igual que 0, por lo tanto, cualquiera de las dos variables son candidatas a entrar a la base. Nosotros elegimos que x1 entra a la base, así que la columna pivote corresponde a la variable x1. Para ver la variable que sale, hay que realizar la regla del cociente mínimo. Esto se hace con la división de la columna b a la menos 1 por b entre los coeficientes asociados a la columna pivote. En este caso nos queda 5 entre 1, 4 entre 2, el mínimo de 5 y 2 es 2. Por lo tanto, la correspondiente variable que sale de la base es x5. Nuestro elemento pivote es el 2, ya que es la intersección de la columna y el renglón pivote. Y aquí vamos a identificar en esta primera tabla los valores de las variables y1 y y2. En este caso hay que hacer la multiplicación de CB. CB es el vector que tenemos aquí por B a la menos 1. B a la menos 1 de esta tabla, nosotros anteriormente dijimos que B1 es la matriz identidad
Por lo tanto, B a la menos 1 es igual a la matriz identidad y nos queda el valor de 0, 0. Para la segunda iteración, nosotros contamos con la base B2, que son las columnas A4 y A1, ya que A1 entró en la iteración 1. Y nuestra multiplicación de B2 inversa por A nos quedaría esta matriz, que son los valores que corresponden a esta parte de la tabla simplex. Entonces, si hacemos el cálculo de los coeficientes de costo reducido para las variables no básicas x2, x3 y x5, vemos que obtenemos 5 medios, menos 5 y menos 3 medios. Vemos que no se cumple el criterio de optimalidad, ya que como estamos maximizando, queremos que los coeficientes de costo reducido de las variables no básicas sean menores o iguales a 0. Tenemos un valor positivo, por lo tanto, x2 es la variable que entra a la base. Entonces, la variable que sale es x4, ya que es la única que se puede hacer la regla del cociente mínimo, porque aquí tenemos un valor menor que 0, como el cociente tiene que ser mayor estricto que 0, no se puede realizar con este elemento la regla del cociente mínimo. Por lo tanto, la variable que sale es x4. Si hacemos el cálculo de las variables y1 y y2, que es la multiplicación del vector CB, que en este caso es el vector 0,3, y la matriz B2 inversa, que es la matriz que calculamos aquí arriba, obtenemos los valores de 0,3 medios. En esta tabla 3, que es la tercera iteración, vemos que tenemos las columnas A2 y A1 asociadas a las variables x2 y x1, ya que son variables básicas en esta tabla. Sus coeficientes son 3 y 1 de la función objetivo del problema primal. Y la multiplicación de B inversa por A tenemos aquí en esta tabla simplex, y B inversa por B pequeña, tenemos estos valores. Por lo tanto, si hacemos el cálculo de los coeficientes de costo reducido, obtenemos los valores de menos 6, menos 1, menos 1. Es decir, estamos llegando a la tabla óptima, ya que los coeficientes de costo reducido tienen un valor menor o igual a 0. Como la tabla ya es óptima, el valor de las variables para el problema primal son x1, tiene un valor de 13 quintos, ya que está aquí en la tabla. X2 tiene un valor de 6 quintos, que es esta entrada, y X3 tiene un valor de 0, ya que es una variable no básica. El valor de la función objetivo se obtiene multiplicando por menos este valor que tenemos aquí, o bien haciendo la multiplicación de CB por B a la menos 1 por B. Y el valor óptimo de las variables duales, pues es hacer la multiplicación de CB, que es el vector de aquí, por B a la menos 1, que corresponde a esta matriz. Y si sustituimos este valor en la función objetivo dual, nos damos cuenta que también corresponde a un valor de 9. Esta otra parte del ejercicio tenemos que verificar que ambas soluciones son factibles para ambos problemas y que se verifica el teorema de alguras complementarias. Entonces, si nosotros partimos de la solución del problema primal X óptima como una solución óptima del problema primal, vamos a verificar primero que X óptimo satisface las restricciones del problema primal. Es decir, hay que sustituir estos valores en la restricción 1 y restricción 2, que vemos que se cumplen. Por lo tanto, decimos que la solución X asterisco cumple con las restricciones y por lo tanto está en el conjunto de soluciones óptimas. Ahora vamos a verificar el punto 1 del teorema de alguras complementarias. Este nos dice que si x y son, los valores x y son distintos de 0, entonces la y-ésima restricción del problema dual se satisface en igualdad en y óptima. X1 es un valor distinto de 0, por lo tanto la primera restricción del primal se cumple en igualdad con las soluciones de y1 estrellita y y2 estrellita. La segunda entrada de x2 tiene un valor distinto de 0, por lo tanto, la segunda restricción del dual se cumple en igualdad. Y la tercera entrada de nuestro vector x óptimo tiene un valor de 0. Por lo tanto, no podemos decir que esa tercera restricción del problema dual se cumple en igualdad. Ahora, verificando el 2 del teorema de alguras complementarias, para la primera restricción de nuestro problema primal,
Si sustituimos estos valores de x óptimo, se cumple en igualdad, es decir, no se está cumpliendo la desigualdad estricta, por lo tanto decimos que y1 es un valor distinto de 0. La segunda restricción del primal se cumple en igualdad, por lo tanto decimos que y2 óptima no tendrá un valor igual a 0. Ya que decimos que y1 y y2 son valores distintos de 0, podemos resolver el sistema de ecuaciones que obtenemos con estas restricciones que se cumplen en igualdad y obtenemos los valores de y1 igual a 1 y y2 igual a 2. Finalmente, si ahora partimos de que la solución óptima del problema dual es igual a y estrellita igual a 1,1, lo primero que hay que verificar es que se encuentra esta solución en la región de soluciones factibles, es decir, hay que sustituir la solución en las restricciones del problema dual. Vemos que se cumplen ya que las primeras dos se cumplen en igualdad y la segunda es un valor mayor que menos 2. Ahora, verificamos el punto 3 del teorema de alguras complementarias. Como la entrada y1 tiene un valor distinto de 0, por lo tanto, la primera restricción del primal se cumple en igualdad. La variable y2 tiene un valor distinto de 0, por lo tanto, la segunda restricción se cumple en igualdad. Verificamos el punto 4 del teorema de alguras complementarias y esto hay que sustituir los valores de y1 y y2 óptima en nuestras restricciones. Si los sustituimos en la primera, vemos que se cumple en igualdad, por lo tanto, decimos que x1 tiene un valor distinto de 0. La segunda restricción se cumple en igualdad, por lo tanto, x2 tiene un valor distinto de 0. Y la tercera restricción se cumple en desigualdad estricta, por lo tanto, esa variable x3 tiene un valor igual a 0. Ya que sabemos que x1 y x2 tienen un valor distinto de 0 y tenemos este sistema de ecuaciones, podemos resolver lo que tenemos aquí diciendo que x3 en esta parte tiene un valor de 0. Si resolvemos el sistema de ecuaciones, obtenemos que x1 tiene un valor de 13 quintos, x2 tiene un valor de 6 quintos y x3 tiene un valor de 0. Si sustituimos los valores de x óptimo y y óptimo en sus respectivas funciones objetivo, nos damos cuenta que tienen un valor de 9. Por lo tanto, estamos en la solución óptima de ambos problemas. Como se cumple el teorema de alguras complementarias, ya que verificamos los 4 puntos y vemos que ambas soluciones satisfacen las restricciones, decimos que son óptimas de sus respectivos problemas y además estamos cumpliendo el teorema de dualidad fuerte. Así que con esto concluimos todo el ejercicio.